Hola, ¿qué tal? Este día les pienso enseñar unos accesorios de último momento para agregar al arbolito navideño o para hacer un regalito a alguien especial. Son ideas creativas que se pueden hacer con los restitos de material que hemos estado usando en el año. Como verán, es muy o bastante fácil de hacer. Muchas gracias a todas por los comentarios que dejan y todas las sugerencias. No se olviden que en la cajita de descripción tienen el enlace para suscribirse al canal y recibir las nuevas novedades para los nuevos amigos que vienen a visitar el canal. Procedo a decirles, vamos a utilizar un ganchillo 1.75 milímetros para este tipo de hilo que es 100% algodón y es grueso, ¿sí? Vamos a tejer una cadena larga de 200 puntos de cadena para hacer lo que sería el zigzag de nuestro arbolito. Y vamos a hacer 2 puntos más extra para levantar el medio punto alto o media vareta. Entonces en el punto que sigue después de los dos hacemos un punto, en el que sigue hacemos un punto, en el que sigue hacemos un punto. Así vamos a tejer todos los 200 puntos. Si quieren ponerle más para más grande o quieren ponerle menos para que sea más chiquito, le ponen menos. Cuando terminan toda la vuelta de cadenas, van a girar acá agregándole en la esquina un punto extra. Acá van a terminar con un punto y le agregan uno más para doblar y vuelven a repetir la operación hasta llegar acá y hacer de vuelta un punto extra, cerrar con punto deslizado, cortar el hilo, rematar y esconder. En un paso más avanzado voy a mostrar cómo queda. Queda media como redondita la punta porque le puse un punto extra para girar. Entonces tenemos las dos carreras, ¿verdad? Y esto es así. Ponemos sobre la mesa y le vamos a ir dando forma. Le vamos a ir dando forma. Uno sí. Y vamos girando, uno más chico, otro más grande. Y van así. Van doblando, van volviendo, van doblando, van volviendo. Y lo terminan ahí. Así es como quedaría, ¿verdad? Así. Esto termina así acá. Y entre medio le vamos a poner las pelotitas, que se lo vamos a pasar con una costura. Y le ponen una arriba del todo acá. Pasan un hilo con la primera, anudado, atraviesan, continúan con la segunda y así hasta llegar al final. Doblan el hilo para dejarle la correíta, y continúan de vuelta hasta llegar al final y perderlo, ¿sí? Esto queda muy firme, muy fácil. Estos son abalorios que se consiguen en las mercerías para decorar, si quieren agregarle brillantes, lentejuelas, perlitas, cositas así. Bueno, les paso a mostrar cómo sería la pelotita. Sigo trabajando con hilo 100% algodón. Pueden trabajar con cualquier material y con cualquier aguja acorde a ese material. Todo vale. Hacemos un anillo mágico. Hacemos un punto solo para asegurar la labor. No cuenta como punto. Y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta pelotita la pueden rellenar con guata, vellón o algodón. Yo lo rellené con algodón. Cuesta un poquito más pasar la aguja con el hilo para coser con el algodón, pero uno va bordeando por el costado de la pelotita, por el lado de adentro, y puede hacer dicha picardía. Voy a cortar un pedacito de hilo para hacer mi marca, que me olvidé de traer la tijera.
porque yo me guío así. Uso un marcador a contratono y con punto deslizado uno en la primera cadena. Ahora vamos a hacer puros aumentos. Entonces, en el mismo lugar otro punto bajo, toda la vuelta, y vamos a tener 12 puntos altos, bajos, perdón. Así hasta llegar al marcador o al número de puntos que necesitamos tejer. Llego al marcador mío, lo doy vuelta para continuar. Uno con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 3 carreras de puntos como se presentan siempre bajos, que significa un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Tenemos 12 y después de la tercera carrera vamos a seguir teniendo 12 puntos. Vuelvo a poner el marcador y vuelvo a poner 12 puntos. Él va a formar el cuenco de nuestra bolita, que este tipo de tejido sirve para cabecitas de los muñequitos, de los mirugumis, el angelito que les enseñé en el video anterior, para hacer un adorno con una hojita y una flor, para los vestidos. Se pueden hacer tantas cosas con él. Nos queda una vuelta más y después de esa vuelta final de tejer como se presenta, vamos a hacer las disminuciones para empezar a cerrar nuestra bolita. Sin levantar punto ni nada, tejemos donde estamos los puntos de la vuelta anterior. Siempre un punto sobre cada punto anterior. Ahora yo ya no preciso más el marcador porque voy a hacer las disminuciones, lo quito. Y entonces, donde tenía que ponerme con punto deslizado, continúo haciendo la disminución. Entonces, levantamos punto, lo dejamos en suspenso, levantamos un segundo punto, tenemos 3 y pasamos. Sin hacer punto ni nada, levantamos punto, levantamos otro, tenemos 3, los pasamos, estamos haciendo el cierre. Levantamos 1, levantamos 2 y lo pasamos. Levantamos 1, levantamos 2 y lo pasamos. Y continuamos. 1, 2, tenemos 3 y lo pasamos. 1, 2 y lo pasamos. Vamos a tejer hasta tener 3 puntos en la base. Yo ya casi llegué. Es solo a los efectos de mostrarles. Vamos a continuar disminuyendo hasta tener 3. Vamos a rellenar con el material que tengamos. Y cuando tengamos esos 3, dejamos una lazada larga. O sea, levantamos bien el hilo. Larga así. Unos 10-12 centímetros. Lo cortamos, enhebramos una aguja. Y vamos a pasar por esos 3 puntos que nos van a faltar, tiramos y lo escondemos por adentro y ya tenemos formada nuestra bolita. Espero que les haya gustado, le mando muchas bendiciones, muchos cariños a todas, muchas gracias por tanto cariño que me dejan y hasta pronto.